Continuamos con las propiedades de la transformada de Laplace. En este caso veremos la transformada de Laplace de funciones multiplicadas por funciones t a la n. De este lado de la pantalla tenemos una tabla de transformadas de algunas funciones básicas y un recordatorio de cálculo diferencial, en este caso la derivada para un cociente y la regla de la cadena. Entonces, definimos esta propiedad como si la transformada de Laplace de una función f de t es igual a f de s, entonces la transformada de Laplace de la misma función multiplicada por t a la n será igual a menos 1 a la n, esta n, por la enésima derivada de f de s con respecto a s. Y enseguida veremos dos ejemplos en los cuales aplicaremos la propiedad de. Definimos entonces la igualdad que acabamos de ver como ecuación 1 y procedimos a un primer ejemplo en el cual evaluaremos la transformada de Laplace de t por el seno de t. En este caso, evidentemente, t a la n es igual a t, por lo que n es igual a 1. Y f de t es igual al seno de t. Entonces, la transformada de Laplace de f de t será igual a ¿quién? A la transformada de Laplace del seno de omega t, en este caso omega es 1, será igual a 1 sobre s al cuadrado más 1 al cuadrado, que es 1. Por lo tanto, f de s es igual a 1 sobre s al cuadrado más 1. Notamos ahora que en la ecuación 1 necesitamos como datos a n, que es igual a 1, y a la enésima derivada de f de s con respecto a s, que en este caso sería la primera derivada porque n es 1. Entonces, derivando a f de s con la regla del cociente de derivación, obtendríamos que la derivada de 1 sobre s al cuadrado más 1, si 1 es igual a f y s al cuadrado más 1 es igual a g, sería la derivada de f por g sin derivar menos la derivada con respecto a s de g por f sin derivar sobre g al cuadrado. Por lo que tendríamos que la derivada con respecto a s de 1 es igual a 0. Por s al cuadrado más 1 obtendríamos 0, menos la derivada con respecto a s de s al cuadrado más 1, que es igual a 2s por menos 2s por 1 menos 2s, sobre s al cuadrado más 1 al cuadrado. Y ahora que ya tenemos a la enésima derivada de f de s con respecto a s en 1, la transformada de Laplace de t por el seno de t será igual a ¿quién? A menos 1 a la n, que n es igual a 1, por la derivada de f de s con respecto a s, que es igual a ¿quién? A menos 2s sobre s al cuadrado más 1 al cuadrado. Por lo tanto, la transformada de Laplace de t por el seno de t es igual a ¿quién? Menos por menos más 2s sobre s al cuadrado más 1 al cuadrado. Pasemos ahora a un ejemplo 2D, en el cual evaluaremos la transformada de Laplace de t al cuadrado por el seno de t. De este lado de la pantalla anexamos que la derivada de f de s con respecto a s es igual a menos 2s sobre s al cuadrado más 1 y todo esto al cuadrado. ¿Por qué? Porque en este caso el seno de t sigue siendo f de t, por lo que la transformada del seno de t, es decir, f de s, seguirá siendo 1 sobre s al cuadrado más 1. Ahora definimos a t a la n como t al cuadrado, que es evidente, por lo que n en este caso será igual a 2. Y f de t, como ya se mencionó, seguirá siendo el seno de t, por lo que la transformada de Laplace de f de t será 1 sobre s al cuadrado más 1 al cuadrado, que es igual a 1. Y por lo tanto f de s sigue siendo 1 sobre s al cuadrado más 1. Y del ejemplo 1D, que es lo que se mencionó, la derivada de nuestra f de s, que sigue siendo la misma, será igual a ¿quién? A menos 2s sobre s al cuadrado más 1 al cuadrado. Ahora, para determinar la segunda derivada de f de s con respecto a s, donde tenemos un cociente y a la vez en el denominador tenemos un binomio al cuadrado, en el cual para derivarlo aplicaremos la regla de la cadena. Entonces, aplicando la regla del cociente, obtendríamos que la segunda derivada de f de s con respecto a s será igual a ¿quién? A la derivada del numerador, que sería igual a ¿quién? A 2, que se marca en rojo, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. En este caso, la derivada con respecto a s de s al cuadrado más 1 al cuadrado será igual a ¿quién? A n, que en este caso es 2, por u a la n menos 1, que sería s al cuadrado más 1
al cuadrado, pero 2 menos 1, que sería 1 por la derivada interna. Y la derivada de s al cuadrado más 1 es igual a quién, simplemente 2s sobre el denominador al cuadrado. Y en este caso, s al cuadrado más 1 al cuadrado es simplemente s al cuadrado más 1 a la cuarta potencia. Entonces, simplemente la segunda derivada de f de s con respecto a s será igual a quién, a menos 2 por s al cuadrado más 1 al cuadrado menos 2 por 2 por 2, 8 s por s al cuadrado, que multiplica a s al cuadrado más 1 sobre s al cuadrado más 1 a la cuarta potencia. Y simplemente lo concluimos. Entonces, en la ecuación 1, la transformada de Laplace de t al cuadrado por el seno de t será igual a quién, a menos 1 a la n, donde n es igual a 2, entonces menos 1 al cuadrado, por la enésima derivada de f de s con respecto a s, que en este caso la enésima derivada es la segunda derivada, que simplemente entonces reemplazamos con lo que ya obtuvimos. Por lo tanto, concluimos que la transformada de Laplace de t al cuadrado por el seno de t es igual a quién, a menos 1 al cuadrado es igual a 1 por menos 2 s al cuadrado más 1 al cuadrado menos 8 s al cuadrado por s al cuadrado más 1 sobre s al cuadrado más 1 a la cuarta potencia. Y que bueno, esto claro se puede factorizar más, pero bueno, eso sería ya más un problema de álgebra. Y pues nada, eso ha sido todo por este video.